Compañeros estudiantes de Universidad Rural de Guatemala, en esta oportunidad me complace verdaderamente el poderles dar la más cordial bienvenida a este su curso virtual de Construcciones Rurales 1. Este curso dentro de nuestro pensum se identifica con el código FG024 y nos corresponde la semana de trabajo número 4. El tema que se aborda según el contenido programático es cálculo de vigas y columnas. Les saluda José Carrillo como su facilitador y les comento, compañeros estudiantes, que en esta oportunidad pues vamos a conocer un poquito acerca de, pues definitivamente, este objetivo que es importante para nosotros abordar y está relacionado específicamente al tema de vigas y de columnas, pero más que calcular específicamente la distancia, vamos a conocer el tema de, por ejemplo, el cemento, arena, piedrín, hierro, para la construcción específicamente de vigas y de columnas a través de concreto, a través de hormigón. Cabe resaltar también que, pues, se pueden utilizar otros materiales, como por ejemplo madera, y algún tipo de estructura distinta, ¿verdad? Algún tipo de metal. Sin embargo, pues, nuestro objetivo en conjunto es conocer los aspectos más relevantes sobre el cálculo de vigas y columnas en la construcción. Y para dar continuidad a lo que hemos venido trabajando en las semanas anteriores, pues recordamos, ¿verdad, compañeros? De que, bueno, es importante saber y conocer, ¿verdad? De que hay hay algunas situaciones que en definitiva son oportunas mencionarlas. Y hemos trabajado desde el inicio sobre los diversos materiales que están presentes en el entorno del área rural. Esos materiales como por ejemplo la piedra, la tierra, de igual manera la madera, el bambú y las técnicas como por ejemplo el entramado, el bajareque. Y hablando de la madera, pues hemos conocido, ¿verdad? Acerca del MDF, de la melamina, y bueno, de algunos materiales, ¿verdad? Que es importante pues recordar. Y bueno, estamos entonces en esta oportunidad abordando el tema de el cálculo de vigas y de columnas. Recordémonos que en la sesión anterior pues trabajamos las diversas fuerzas que intervienen específicamente en una estructura, las fuerzas de compresión, de tensión, de torsión, sí, y otras, ¿verdad? Que definitivamente pues inciden en una estructura, así como también los tipos de estructuras que hay, las estructuras naturales y artificiales. De igual manera, los materiales que se utilizan y las fuerzas naturales que pueden intervenir dentro de una estructura, ya sea natural o artificial, y la estructura natural, pues nosotros los seres humanos somos un ejemplo de ella. Las artificiales, pues definitivamente las que el hombre ha creado para satisfacer sus necesidades, el tipo de carga que se ejecuta, la carga viva, digamos, y la carga muerta, la carga específica y también la carga variante. Entonces, es necesario recordarlo porque directamente nos estamos involucrando en el tema de la construcción, ¿sí? Y ese aspecto importante de construcción, pues engloba diversos elementos, así como también, no solo en el tema del cálculo, sino también en el tema, pues específicamente, eh, también, digamos, en el tipo de material, ¿sí? Y de igual manera, pues también estamos relacionando todas aquellas herramientas, todos aquellos materiales que se pueden utilizar en una construcción. Entonces, compañeros estudiantes, pues en esta oportunidad
damos inicio a esto que es nuestro tema para esta oportunidad, ¿verdad? Que son vigas y columnas y cómo calcularlas, o tener al menos la noción general de cómo se elaboran, cómo se ejecutan, cuáles son sus funciones y pues definitivamente qué tipos de materiales se van a utilizar y nosotros cómo podemos calcularlas. De una manera un poco técnica, ¿verdad? Porque recordémonos también de que pues acá son solo lineamientos, digamos así, a nivel general, pero en el caso de los compañeros estudiantes que, por ejemplo, estudian arquitectura o ingeniería civil, llevan específicamente cursos, como por ejemplo diseño, como por ejemplo el dibujo, de igual manera también lo relacionado a losas, lo relacionado también a todos esos materiales que se ocupa directamente en la construcción y pues acá vemos nosotros generalidades o cosas así a grandes rasgos, pero de igual manera es necesario que nosotros podamos contemplar aspectos que son relevantes y que son importantes dentro del quehacer de nosotros como entes facilitadores del conocimiento, entes transformantes del conocimiento, ¿verdad? Y también de esas personas que comparten ese conocimiento con las demás personas o con las personas del área rural. Y bueno, para darle el enfoque, ¿verdad?, de las construcciones rurales. En esta oportunidad conocemos entonces dentro de la diversidad de términos, dentro de la diversidad de literatura que se puede consultar, lo relacionado a una viga. Y bueno, una definición es que la viga es un segmento. Por lo tanto, al hablar de segmento, estamos nosotros hablando de una parte, de una fracción, de un tramo. Porque cuando nosotros hablamos con los albañiles, con los ayudantes de albañil y con los constructores como tal, pues debemos de utilizar esa terminología que ellos manejan y que conocen. Por lo tanto, entonces podemos decir que es un tramo o es un segmento, es una parte, es una fracción que puede ser de hierro, que puede ser de madera u otro material. Acá, por ejemplo, nosotros estamos hablando del hormigón o del concreto, de gran extensión y grosor. Cuando hablamos nosotros de extensión y grosor, estamos hablando de la dimensión que va a tener ancho, largo y profundidad, que sirve para sostener o para darle sostenibilidad a los techos de las construcciones y también que puede servir para asegurar la estructura. Entonces, como les repito, dentro de la diversidad de conceptos que pueden existir, pues acá engloba lo más importante. Y entonces ya con esta definición y con las gráficas que nosotros podemos observar en nuestra pantalla, en nuestro monitor, pues observamos ahí unas vigas hechas a base de madera. Entonces, como lo veíamos en la semana anterior, también las partes de una estructura, de una construcción, pues además de que está, por ejemplo, la losa, están las columnas, las vigas, las paredes, las zapatas, el cimiento, las mochetas o el dintel, eh, y otro tipo de estructuras, ¿verdad? Dentro de las diversidades que pueden existir de los elementos estructurales, pues nosotros encontramos la viga, que es ese elemento, ese segmento de manera, en su mayoría de manera horizontal, sobre la cual recae el peso, puede ser de un primer, de un segundo, un tercer nivel, y que siempre recordémonos que las estructuras van a estar sometidas a esas fuerzas, ¿verdad? A esas fuerzas naturales y a esas fuerzas artificiales, a ese peso, que puede ser variable o que puede ser fijo. Entonces, una viga, pues, es este segmento, es esta fracción, esta parte, este tramo de construcción que puede ser utilizado cualquier material con el objetivo de darle seguridad, de darle estabilidad y de asegurar que esa estructura sea firme.
que pueda entonces sostener, que pueda soportar, que pueda aguantar el peso y el movimiento de toda la estructura, de tal manera que siempre pueda mantener su forma. Entonces es necesario, con todo este preámbulo, que nosotros podamos tener esas nociones como para poderlas calcular, ¿verdad? Hablando de distanciamiento, hablando de volumen, de distancias, ¿verdad? Y de los materiales, por supuesto. Como nosotros observamos ahí en nuestra imagen superior, tenemos un elemento importante que se encuentra en la naturaleza y ya nosotros ahora conocemos cuáles son las características del poder utilizar la madera. Recordémonos de que es un aislante térmico, es muy buen aislante térmico, evita, digamos, los sonidos así de repente un poco tediosos, ¿sí? De igual manera, los años de durabilidad, pues depende del curado, pero se pueden alargar, se puede dar mayor movilidad o digamos, hasta cierto punto moldeable con relación a cortes. De igual manera, es resistente, su relación volumen-peso, pues es ligera, digamos. Entonces son características, digamos, que hacen benéfico o de mucho beneficio, características importantes en la construcción o la utilización de la madera para el fin, que en este caso sería una viga. De igual manera, pues conocimos nosotros las desventajas. Si no se cura, pues definitivamente va a estar un poco más expuesta a plagas y a enfermedades. De igual manera, puede ser consumida por el fuego, dentro de otras características o desventajas que pueda tener. En la figura inferior, pues nosotros observamos unas vigas, vigas y columnas que están, pues específicamente ya trabajadas con otro tipo de material. Sí, en esta oportunidad, digamos que se utilizan el metal y bueno, se le da la forma, se le da el estilo que se quiere trabajar. De igual manera, pues acá es un poquito más complicado los cortes y la unión entre ellas, pues recordémonos también de que de repente es a través de la soldadura. En el caso de la madera se puede utilizar cortes, lo mismo con los metales, solo que es un poco más difícil en el caso de los metales. De igual forma, pues también se puede utilizar en el caso de la madera clavos, hierro, u otro material que pueda servir para unir o para entrelazar, pues estos elementos importantes, ¿verdad? Que en este caso serían las vigas. O bien sea de que vayan montadas sobre las paredes, ¿verdad? Y bueno, entonces en términos generales, pues ahí tenemos dos fracciones, digamos, dos elementos que se pueden utilizar para la construcción como tal, y en este caso de las vigas. En esta oportunidad nos vamos a enfocar un poquito también en el tema relacionado a una viga de concreto y amarre. Cuando se habla de una viga de concreto, pues a nuestra mente, así rápidamente, nosotros nos imaginamos, bueno, se utilizan materiales, ¿verdad? Y ahí vamos a ver cuáles son. Una definición de una viga de concreto y amarre es que es un elemento estructural realizado o hecho de concreto. Y cuando nosotros escuchamos concreto, viene a nuestra mente, pues se va a utilizar cemento, arena y piedrín y un porcentaje de agua. Y bueno, esta estructura entonces está diseñada para contener o para sostener cargas lineales, cargas concentradas uniformes en una sola dirección.
¿sí? En una sola dirección, aunque también en algunas oportunidades pueden llevar, digamos, pueden ir unidas varias vigas en distintas dimensiones, pero normalmente una viga solo lleva una dirección, ¿verdad? Una dirección. Se construyen con el objetivo de que el muro portante sobre el que van o sobre el que son vaciadas pueda transferir la fuerza sísmica del techo a los muros. Ese es un objetivo. Recordémonos que hacíamos mención que, aunque lo vamos a ver en la siguiente clase, lo relacionado a las zapatas y al cimiento, pero recordémonos que acá es a través entonces de las vigas y de las columnas que la mayor parte de esa fuerza y de ese peso y de esos movimientos naturales que pueden ser un movimiento sísmico, recordémonos de que acá es entonces donde literalmente va toda esa carga. Y es a través entonces de las zapatas y de los cimientos que esa fuerza se distribuye en la parte inferior, porque de no ser de esta manera, en algunas oportunidades, pues se hundiría literalmente la estructura. Entonces, ese es el objetivo, esa es una función importante. Otro papel importante de las vigas también es de que en esta oportunidad, cuando son construidas a través de concreto u hormigón o de concreto armado, es que la carga del techo se distribuya de manera uniforme sobre las paredes o sobre los muros. Y finalmente también se usan para unir los muros a través de una estructura horizontal. Recordémonos que así como nosotros los seres humanos tenemos una estructura, un esqueleto óseo, un sistema óseo, que entonces van unidos nuestros huesos, digamos, a través de ligamentos, de cartílagos y de otro tipo de material, a través de los músculos y de la piel, a través de venas, a través de tejidos y de sistemas, pues en definitiva, estamos compuestos de diversos sistemas, de diversos órganos, unos externos y otros internos, pero que de alguna manera, entonces, se mantiene un cuerpo uniforme, o sea, con la misma forma. Y lo que nosotros podemos ejemplificar acá con un ser humano como tal, en el caso de la construcción y en el caso específico de una viga, es que también se usan para unir esos elementos estructurales. Si hablamos de una vivienda, pues entonces una vivienda como tal, recordémonos que lleva varios elementos, desde el cimiento, desde las zapatas hasta el techo. Entonces, sirven estas vigas para unir los muros a través de la estructura, de esa estructura horizontal. De igual manera, estas vigas se construyen sobre pórticos, ya sean pórticos principales o secundarios. Cuando hablamos de pórticos principales, digamos que entonces son esas estructuras que sostienen la carga de las losas o de los pisos superiores, mientras que cuando son pórticos secundarios, pues estas vigas resistirán únicamente, digamos así, poca carga o cargas únicamente estructurales. Y nosotros pues recordamos la carga fija y la carga variable. Pero para hacerlo un poco más, digamos, un poco más específico, pues nosotros observamos acá en nuestra pantalla lo relacionado a esas vigas, que bueno, en nuestra figura principal, digamos, nosotros vemos una construcción pues hecha a base de ladrillo, ¿sí? Donde el ladrillo como tal, pues es el muro, y ese ladrillo pues se une o se adhiere específicamente al concreto y el concreto se adhiere. Son entonces elementos estructurales
que al juntarse, pues, forman una mezcla, forman un estado sólido de tal manera que se unen específicamente por sus características. Y bueno, entonces se procede a realizar un encofrado. ¿Qué es un encofrado? Un encofrado, pues no es más que la utilización de materiales como por ejemplo la madera. Acá nosotros podemos observar reglas, podemos observar de igual manera tablas y que bueno, pueden ser unidos a través de clavo de madera de 2.5, de 3 pulgadas, que ya unido con una regla, con un reglón, con un paral, pues ya se puede utilizar clavos de 3 pulgadas o de más pulgadas. Pero acá la idea es que existe ese encofrado, ¿verdad? Ese encofrado que no es más que la elaboración de una caja, ¿sí? Prácticamente como que si nosotros nos imagináramos una caja que va a ser entonces esa pieza importante sobre la cual va a descansar el concreto. Entonces tenemos pues ahí esa parte importante. Antes, quizá antes de hablar del encofrado, tenemos nosotros ahí el hierro, que es un elemento fundamental e importante, em, que sí se va a hacer mención un poquito más adelante de esta clase, los tipos de hierro que existen, eh, el tipo de cemento que existe, pero acá nosotros únicamente estamos conociendo, digamos, cómo se puede elaborar esa estructura. Entonces, ya se tiene la columna de hierro y obviamente nosotros nos imaginamos desde el cimiento, ¿verdad? Desde las zapatas hasta por ejemplo, la solera de humedad, la solera intermedia, la solera de remate. Acá es una solera, digamos, lo podemos ejemplificar como una solera intermedia, en la cual, pues nosotros vemos ahí un tipo de hierro que se utiliza. Es importante mencionar, ¿verdad?, de que ya el hierro está unido eh, por el tipo de imagen que nosotros tenemos acá, a grandes rasgos, me atrevo a decir de que es hierro de media, ¿verdad? Unido con hierro de 3/8. Y de igual manera, pues se utilizan estribos, ¿verdad? Que es otro tipo de hierro de 1/4, el cual pues permite entonces, y al ser amarrado con alambre de amarre, que ahí vamos a ver este tipo de materiales, pues existen entonces, por lo regular todas las varillas de hierro vienen de 6 metros. Cuando se habla principalmente de un hierro corrugado, de una varilla de hierro corrugado, que eso también es importante conocerlo, el tipo de hierro que existe, ¿verdad? Y bueno, está unido. Ya tenemos nosotros toda la estructura. Entonces viene el encofrado, ¿verdad? En el cual se utiliza la madera. Recordémonos también de que para hacer ese encofrado, pues es importante tener nociones básicas, ¿sí? Tener nociones básicas. Porque si estamos hablando de una solera o de una viga intermedia, porque así es conocido, ¿verdad? Una solera intermedia o una viga intermedia, nosotros estamos hablando que por lo regular, en muchas oportunidades, pues nosotros estamos, si es en un primer nivel, estamos a una altura de al pecho de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y bueno, o en su defecto, ¿verdad? Hablemos de 1,50 m. Y que, bueno, tenemos nosotros el alcance entonces de poderlo trabajar. Y cuando nosotros estamos entonces trabajando una solera como tal, ¿verdad? O una viga, digamos que sea una viga de remate. Eh, entonces acá pues nosotros tenemos la oportunidad de ya tener, digamos, específicamente cuando se tienen muros, así como en esta oportunidad el ladrillo, se tienen los muros de ladrillo, en esa parte descansa, ya no es necesario tener en la parte inferior estilo caja,
la estructura de madera o el tipo de encofrado, sino que sobre ese muro va a descansar el concreto. Y bueno, entonces lo único que vamos a tener de laterales pues son tablas, ¿verdad? Tablas. Y que esas tablas están dispuestas de manera vertical, digamos así, a lo largo. Y que bueno, pues, recordémonos que la madera es muy fácil de trabajarla, se pueden hacer cortes. Entonces se hacen cortes para que se ajusten a, a las medidas que se tienen. En esta oportunidad nosotros vemos acá cómo el hierro se puede doblar. Normalmente para doblar el hierro se utilizan las grifas, grifas de media y grifas de 3/8. O en su defecto también hay personas que por la práctica pueden utilizar otro tipo de material. Pero normalmente se utilizan las grifas. Son dos las que se utilizan, ¿verdad? Dos grifas. Y que en un costado tienen cierta inclinación eh, y la otra parte es una parte recta, ¿verdad? Eh, para ambas medidas. Hay grifas que utilizan ambas medidas. En un lado tienen la de 3/8 y en el otro lado la de media para poder doblar el hierro. Entonces es importante conocer, ¿verdad? Digamos, el doblez o el detalle del doblado que se le puede dar al hierro. Y como les hago mención que normalmente la varilla de hierro tiene 6 metros. En ese sentido, compañeros estudiantes, cuando nosotros tenemos un tramo, es decir, un espacio en el cual se está construyendo una viga, ese espacio, ese tramo, no siempre va a ser de 6 metros, puede ser de más metros o puede ser de menos metros. Entonces, obviamente las varillas tienen que ir dispuestas de tal manera que siempre van a sufrir algún doblez. Hay doblez de 90 grados, hay doblez de 45, hay doblez de 60 grados. Normalmente en una viga, ah, normalmente son de 90 grados, ¿verdad? Pero va a depender mucho del tipo de construcción que se esté realizando. Entonces tenemos nosotros ahí el doblez, el empalme. Cuando se habla de empalme es la unión de dos hierros, ¿sí? Y ese empalme puede hacer de que en algunas oportunidades nosotros, para no desperdiciar el material o para utilizarlo adecuadamente o correctamente, los empalmes pueden ser de 30, de 45 hasta de 60 centímetros. Acá un elemento fundamental también ya en el tema de la construcción es el metro. Acá en nuestro país nosotros utilizamos el metro como unidad de medida estándar. Eh, y que el metro trae centímetros y metros y en el otro lado del metro pues trae las pulgadas. Y bueno, nosotros entonces tenemos acá esta viga de concreto y de amarre o también conocida como viga de hormigón. Acá nosotros entonces tenemos una viga de confinamiento, tenemos los estribos, el empalme, el recubrimiento. Es importante mencionar que el hierro, digamos, al existir el muro, el hierro no debe de topar sobre ese muro o sobre esa pared, sino que el hierro debe de estar, digamos, a una distancia de 1 o 2 centímetros. Los constructores cuando lo arman ya deben de tener bien claro las medidas, se debe de tener bien claro dónde va a estar ubicado y para separar de entre la madera o del muro, como acá tenemos los dos ejemplos, ¿verdad? Porque en un lado tenemos muro y en el otro lado no tenemos muro, entonces digamos que es un encofrado distinto, porque donde existe el muro están las tablas. Normalmente se utilizan dos tablas para los lados, para los laterales, pero cuando no existe un muro o cuando no existe una pared en la parte inferior, entonces se utiliza un encofrado tipo caja. Y bueno, entonces para separar el hierro de la madera o del muro o de la pared, se utilizan entonces pedazos de piedra o de piedrín que tengan 1 o 2 centímetros para poder levantar la estructura cuando ya está armada, ¿verdad? La estructura de hierro cuando ya está armada. Y bueno, si es en el caso de los laterales, tal como nosotros observamos donde la pared es de ladrillo, lo que se hace es buscar separadores
Si es una viga de 15 o de 20 centímetros, entonces se buscan separadores. Como recordémonos también de que la madera es susceptible cuando se somete a una presión. Digamos que se colocan separadores de hierro que normalmente pueden ser de hierro de 3/8 o de 1/4. Se cortan medio centímetro más. Si es una viga de 15 centímetros terminada, entonces están de 15,5 centímetros los separadores. Esos separadores normalmente se colocan en la parte inferior, de la viga que se llama ser de 4 o 6 varillas, dependiendo, como les digo, de los niveles que tenga la estructura, porque normalmente van de par en par. Esas estructuras van de 4 varillas, de 6, de 8, ¿sí? De 12, de 10. Entonces, la idea acá es de que en la parte inferior, donde la varilla, digamos, está más próxima al muro o a la madera, se coloca un separador. Si, repito, si es de 15,5 centímetros la viga, entonces se corta de 15 centímetros. Si es de 15 centímetros, se corta de 15,5, de tal manera que ese punto 5 pueda entrar, digamos, en la madera al momento de presionarlo. ¿Y cómo se presionan esas, en el caso de donde está el muro de ladrillo, en nuestra imagen? ¿Cómo se presiona o cómo se colocan? Bueno, se colocan normalmente con un barreno, ¿sí? Con un barreno que puede ser, digamos, de manera manual o de manera eléctrica. Entonces, se perforan las tablas. Recordémonos de que hay que elegir el material que se va a utilizar. Si se elige la tabla, lo que se procede a hacer es perforar las dos tablas de tal manera que el agujero pueda pasar de las dos tablas en la misma dirección y a la misma medida y en la misma distancia. ¿Sí? Entonces, si son tablas de 3 metros, por ejemplo, podemos hacer 4 amarradas, dejando, por ejemplo, unos 20 centímetros en las orillas o en los laterales de las tablas. 20 centímetros de distancia. Si nosotros colocamos una tabla, le dejamos 20 centímetros acá y 20 centímetros acá y distribuimos el resto de la tabla en 3 o 4 fracciones. Y bueno, entonces ya con el barreno nosotros pudimos perforar. Esto se hace con el objetivo de que pueda pasar el alambre de amarre, porque normalmente así se hace. Es un alambre de amarre, ¿verdad? Que puede ser de unos 25 centímetros, doble, es un alambre doble. Y bueno, se introduce y se le colocan unos pines, es decir, unos pedazos de hierro también, para que este material no se dobla. Entonces se le coloca uno en la parte inferior unida al muro y uno en la parte superior. Algo bien importante también, que como ya se conoce, ya se sabe, digamos, a qué medida va a llegar la fundición, entonces se coloca un hilo que ya va medido hasta dónde va a llegar la fundición. Y cuando se va a fundir, entonces se va a respetar ese nivel. Hasta ese nivel va a llegar la fundición. Muy bien, pero volviendo al tema del encofrado, entonces tenemos nuestras tablas dispuestas, ya tenemos nuestros separadores en la parte de abajo de la estructura de hierro que va unida al muro, a la pared. Y entonces procedemos a presionar las tablas. Se presionan las tablas y de esta forma o de esta manera, por sí mismas y por la fuerza que tienen en la presión del muro y el encofrado digamos, de hierro, que se tiene esa cama de hierro, esa estructura de hierro, entonces ya corrido el nivel, ya puesto el hilo, entonces ya se procede a realizar la fundición como tal, que ahí vamos a conocer estos elementos que son importantes, ¿verdad? Para la fundición como tal. Pero cabe resaltar también que como son
digamos así como nosotros observamos en esta imagen, era solo para conocer digamos, el detalle del doble o del doblez del hierro. Normalmente se funden las soleras o las vigas. En este caso serían las soleras junto con las columnas, ¿verdad? Las vigas, esas vigas que unen el techo, ¿verdad? O que detienen esa parte del techo, esas vigas entonces se funden de una vez o se funden en conjunto con eh, la losa o la terraza, ¿verdad? Como nosotros observamos, pues acá en nuestra imagen principal, ¿verdad? Ahí está dispuesto de esta manera. Ahora, cuando se utiliza la madera, así como el encofrado del otro costado, pues nosotros podemos observar, ¿verdad? De que entonces acá, como no hay un muro, se deben de colocar parales que le van a dar, digamos, sostenibilidad a la viga como tal. Entonces, lo que normalmente se hace es que si tiene 15 centímetros la fundición y no tenemos muro, entonces se corta una tabla de 15 centímetros de ancho, digamos por el largo que vaya a tener la viga, ¿sí? Se corta. Y después entonces, eh, si no va a haber otro tipo de, digamos, una losa, sino que únicamente van a ser separada esa fundición de vigas, no junto con la losa. Entonces lo que se procede es a colocar, digamos, esa a la altura correcta que se va a fundir, se coloca esa cama, digamos, de madera. Y en los lados, pues se le colocan las tablas, ¿verdad? Que también es madera y que van unidas o van, sí, van unidas con clavo de tabla, ¿verdad? Esa cama normalmente se hace en la parte baja o en la planta y ya después entonces se coloca, digamos, ya con parales y bueno, todo lo que vaya a servir para detener entonces esa fundición. El mismo procedimiento, ¿verdad? Se colocan los pines separadores, se colocan los pines cuando se está amarrando en la parte de abajo y en la parte de arriba. Y bueno, ya teniendo todo preparado, se procede a la fundición. Eh, Cuando solo se funden las vigas, digamos, y no se están fundiendo las columnas, entonces se debe de tener el cuidado de tapar ese espacio de fundición que va a ir unido a la columna. En este caso, cuando son vigas, se tapa ese espacio para que al finalizar, cuando se llegue a la solera de remate o a la viga de remate, eh, acá lo que se pretende es que se pueda fundir de una sola vez la columna. Entonces, se tapa ese para que no vaya a salirse la mezcla, ¿verdad? En este caso sería el concreto. ¿Y con qué se tapa? Pues con cartón, con nylon, con pedazos de madera, otro material de tal manera que después sea fácil de quitar. Eh, Normalmente también se procede a, a la madera, se procede a tirarle agua cuando se va a realizar la fundición. Esto se hace con el objetivo de que no esté seca esa opción, esa parte, y que tenga un mejor prendimiento. Entonces, en términos generales, pues esa es, digamos, una imagen de cómo se arma una viga de concreto. En nuestras imágenes del lado derecho, pues nosotros ahí vemos específicamente en medio cómo está, cuál es la disposición de las columnas en conjunto con las vigas. Acá el elemento fundamental, digamos, de encofrado es la madera. Es la madera. Y el elemento o los elementos fundamentales para la estructura, pues es el hierro y el concreto. Y entonces nosotros observamos ahí la disposición mínimamente de 6 espacios en nuestra imagen superior, de 6 espacios que van a ser utilizados para
como vigas, ¿verdad? Como columnas y vigas, que posteriormente puede ir montado, digamos, en la parte superior madera u otro material como el piso del segundo nivel, ¿sí? Y algo bien importante es de que el hierro, vean la disposición que tienen las varillas de hierro, ¿sí? Pues así a grandes rasgos podemos decir que se utilizaron entre 10 y 12 varillas. Esto significa que la construcción pues no va a ser de un solo nivel, sino que va a ser una construcción, digamos, que pueda soportar hasta un tercer o cuarto nivel. En nuestra imagen inferior, nosotros observamos del lado derecho inferior, nosotros observamos, ¿verdad? O el mismo elemento estructural que en este caso es el hierro, solo que en esta oportunidad, pues ahí nosotros podemos observar la disposición de las varillas, cómo están unidas. En esta oportunidad no están unidas con un tipo de alambre de amarre, sino que están unidas con soldadura, ¿sí? Ahí están unidas con soldadura, tienen pines que no solo definen la altura, sino también el ancho de la estructura. Normalmente se utiliza el alambre de amarre para, digamos, la unión del hierro, para la unión. Y hay empalmes, ¿verdad? Que es la unión de dos hierros. Esos empalmes, como decía, se utiliza alambre doble, o bien sea un alambre simple, pero se le da varias vueltas. Entonces, acá, digamos, los materiales extra que se utilizan, pues está el metro, está la tenaza o el tenacín, están las grifas, también se utiliza digamos, obviamente esto tiene que quedar a nivel, se utiliza el nivel, se utiliza el plomo o la plomada, se puede también utilizar el hilo, ¿verdad? Que son elementos entonces que van a servir para la armadura, el martillo, los clavos, y bueno, ya los elementos en sí, digamos, de la estructura, que sería el hierro, el alambre, y bueno, posteriormente para la fundición, entonces se va a utilizar cemento, arena, piedrín y agua. Y bueno, en términos generales, pues ahí tenemos nosotros cómo se arma, digamos, nuestra estructura de hormigón. Una viga entonces puede actuar como un elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, aunque también puede utilizarse para sostener losas macizas o nervadas. La viga soporta cargas de compresión que son absorbidas por el concreto y las fuerzas de flexión son arrastradas o son contrarrestadas, en este caso por las varillas de acero corrugado. Las vigas también soportan refuerzos cortantes hacia los extremos, por tanto es conveniente reforzar los tercios de extremos de la viga. Normalmente en una viga, nosotros lo que nos imaginamos es de que todas las varillas van rectas, ¿sí? Van rectas. Lo que se recomienda en vigas es que cuando son vigas que sostienen una losa de concreto, eh, esas vigas deben de llevar eh, un tipo de doblez, un tipo de doblez del hierro para que este hierro pueda contener la fuerza, esa fuerza sísmica. Y como yo les hacía mención, ¿verdad? Acá en nuestro país nosotros somos vulnerables ante los recursos, perdón, ante los eventos naturales. Háblese de terremotos, que normalmente son los que azotan a nuestro país, hablando de fuerzas, ¿verdad? Eh, y en ese sentido, entonces, eh, se utiliza un doblez del hierro, un doblez, ¿verdad? Ese doblez es normalmente a 45 grados de la varilla superior. Si son tres las que colocamos en un lado y tres en el otro lado, entonces las varillas superiores tienden a tener un desnivel de 45 grados y después siguen recto y son las que caen o son las varillas que después en la
otra parte de la viga del otro extremo van en la parte inferior. Y las que van del lado superior en el extremo, en el otro extremo, también a cierta distancia, a 1 metro, 2 metros, dependiendo la distancia que vaya a tener la viga como tal. Entonces, van a ser entonces las varillas bajas de la otra parte y las de en medio, ¿verdad? Y recordémonos de que, como acá nosotros podemos observar en nuestras imágenes inferiores, tenemos entonces los estribos, ¿verdad? Que van entonces amarradas. Esos estribos son esas fracciones de hierro también que han sido ya elaboradas previamente y que han sido colocadas o dispuestas a ciertas distancias, que normalmente en una viga van colocadas a 12 o 15 centímetros de distancia entre cada hierro. ¿Sí? Entre cada uno, entre cada estribo. Entonces, pero cuando se habla ya de vigas así un poco más grandes, digamos, que van a sostener o van a tener mucha fuerza y mucha presión, además de la carga viva y muerta, entonces se puede utilizar no solo el hierro de 1/4, ¿verdad? Sino que se utiliza hierro de 3/8. Y entonces ya utilizar hierro de 3/8, entonces ya le da mayor rigidez, sostenibilidad y mayor confianza, digamos, a la estructura. Para lograr los peraltes adecuados y no incrementar sus dimensiones, es conveniente entonces incrementar el área del acero de refuerzo para compensar la resistencia de flexión. Recordémonos de que la flexión es esa fuerza que tiende a doblar una estructura hacia abajo, hacia arriba, hacia los lados. Normalmente cuando nosotros hablamos de una construcción, entonces es hacia abajo. Para el diseño de una viga se debe considerar también para su dimensionamiento los refuerzos de corte, la torsión, el control de agrietamiento y de flexión. Y nosotros observamos ahí, ¿verdad? En estas imágenes, esas vigas. Ahí nosotros podemos observar los estribos que son de manera rectangular o cuadrada, cómo están dispuestos un estribo con el siguiente, a 15 centímetros puede ser, a 12 centímetros. Ahora cuando es una estructura muy grande, a 10 centímetros y se utiliza otro tipo de hierro, es decir, de otra dimensión. Normalmente se utiliza de 1/4, ¿verdad? Y bueno, esas son varillas de 3/8, son 6 varillas de 3/8 y estas van amarradas entonces con alambre de amarre. Acá en este momento no lo puedo hacer de manera presencial, ¿verdad? Pero sí me gustaría, quizás para la próxima oportunidad, tener acá una varilla y mostrarles, ¿verdad? Cómo se hace el amarre. Luego, pues nosotros podemos observar en la imagen izquierda que ahí también está dispuesta una viga, ¿verdad? Solo que esta sí contiene más hierros, ¿verdad? Esta contiene más hierros porque definitivamente sus dimensiones son distintas, el uso va a ser distinto. Entonces, todo va a depender del tipo de estructura que se esté armando y de la cantidad de niveles que se vayan a trabajar. Si es una vivienda de un nivel, aunque déjenme comentarles, compañeros, que por la experiencia que se tiene, muchas veces las personas dicen, no, solo voy a realizar un primer nivel o un solo nivel, pero debido a la necesidad que se tiene, se debe de dejar previsto un segundo, un tercer nivel. Porque después las personas, digamos, hacen el esfuerzo o ya tienen los recursos y, bueno, deciden montar un segundo, un tercer nivel. Entonces, es importante que se puedan tener ahí siempre, siempre, siempre disponible, digamos, que nosotros podamos ser orientadores de que debe tenerse siempre un refuerzo, ¿verdad? Esto lo digo a manera de poder uno, digamos, contemplar o prever a futuro. Aunque todo va a depender de los recursos, de la disponibilidad económica del dueño, ¿verdad? Sí, pero debemos nosotros de ser orientadores. A utilizar no solo los mejores materiales, las dimensiones, los espacios correspondientes, ¿sí? Y bueno, acá, compañeros, es, digamos así, generalidades únicamente.
Ya cuestiones más específicas, pues ya es necesario pues aprenderlas directamente ya en una obra. Pero acá es para que nosotros podamos tener la noción general. Las funciones de una viga, las vigas pues son piezas extensas que unidas a las columnas soportan, como hablábamos al inicio, pues las estructuras, ¿verdad? Las cargas de la obra, permitiendo tener cierta flexibilidad. De hecho, estos elementos se utilizan para soportar el peso de los techos, las aberturas que puedan existir, estos elementos que son importantes, ¿verdad? Y como un elemento fundamental estructural, y que no solo estamos hablando de viviendas, sino también de puentes o de otro tipo de estructuras. Por tal motivo, a la hora de elaborarlos o de armarlos, se debe de comprobar que soporten a la perfección los refuerzos de tracción, los esfuerzos de tracción y de compresión de modo simultáneo, como sucede al doblarse la pieza. Bueno, entonces, dentro de muchas funciones que puede tener una viga, materiales y composición de las vigas. Pueden ser realizadas en madera, en hormigón o también con hierro soldado, con 4 tiras angulares y piezas que se entrecruzan para dar soporte y unión. Los materiales de elaboración deben de ser flexibles, deben de ser duraderos, deben de ser resistentes a la vez, por lo que no se utilizan elementos cerámicos, no se utilizan también elementos pétreos o de otra formación, ¿verdad? Las vigas de madera pueden ser también de concreto u hormigón armado. Y bueno, esto es solo para que nosotros pues podamos tener ahí, digamos, alguna noción así más general, digamos, de todos los elementos que se pueden tener estructurales de una viga. Ahí nosotros observamos una viga de madera, vigas de otros materiales, ¿verdad? Vigas de concreto que ya están prefabricadas, también existen las paredes prefabricadas, ¿verdad? También esas vigas en forma de U, pues también en forma de B, en forma de L. Entonces, y pues ya son detalles, digamos, que se pueden ir realizando. Y bueno, en nuestra parte inferior nosotros observamos un edificio, ¿verdad? Una vivienda puede ser, un edificio, una estructura en la cual pues ya con estilo, ¿verdad? Con estilo y con forma a nivel ya específico, ya a nivel de detalle, mediante los cuales es importante conocer y saber que dependiendo, ¿verdad? Dependiendo de la disponibilidad de recursos, así se puede realizar una buena inversión y se puede garantizar estos elementos estructurales, estas estructuras, como esas piezas importantes que vienen a satisfacer necesidades. Eh, es increíble, pero en el área rural cada vez uno observa cómo las personas hacen o tienen la mejor intención o cómo innovan o cómo de alguna manera adquieren fondos para realizar sus construcciones. Y bueno, a veces uno se queda, digamos, uno tiene la noción o la idea de que no va a encontrar uno nada más que las viviendas, digamos así, ya antiguas, sino que ya hay viviendas, pues ya, digamos, actuales, que ya tienen elementos estructurales distintos a los de la antigüedad, o bien sea ya mezclados, o bien sea estructuras nuevas, de tal manera que, pues, existen muy bonitas casas o también el otro fenómeno, ¿verdad? De que ya el área urbana pues ya solo se utiliza para negocios, sí, principalmente para negocios, y las personas del área urbana pues deciden irse a vivir al área rural o al área semiurbana, y bueno, es ahí donde montan estructuras, ¿verdad? A casas y otros elementos, otro tipo de estructuras que utilizan materiales como los que nosotros observamos acá en nuestra pantalla y otro tipo de materiales que definitivamente pues le van a dar viabilidad y le van a dar soporte eh, a, a esas estructuras como tal. ¿Qué son las columnas? Pues las columnas
eh, también son esas fracciones, ¿verdad? O son esos elementos, solo que en esta oportunidad son esos elementos verticales que soportan las fuerzas de compresión y de flexión. Son las encargadas entonces de transmitir todas las cargas de la estructura hacia la cimentación, hacia las zapatas. Es decir, son uno de los elementos más importantes para el soporte de la estructura, por lo que su construcción requiere de un especial cuidado, de una atención especial, de tal manera que pueda reunir todos estos elementos, todas estas condiciones, todos estos requisitos para que sea una estructura sólida y que pueda contener todo lo que nosotros ya hemos hablado en esta oportunidad. Entonces las columnas pueden ser cortas, pueden ser medianas, pueden ser largas, pueden tener diferentes medidas, diferentes dimensiones, pueden ser intermedias o postes cortos, como dice nuestra literatura, cumplen entonces esa función de soporte. Si hablamos nosotros de una casa, de una habitación, entonces estas columnas van unidas a las vigas, así como también pueden servir como ese amarre, esa unión entre las paredes. Existe una gran variedad de materiales con los cuales se pueden construir las columnas. Se construyen, por ejemplo, en acero, en madera, en piedra, de elementos mixtos, ¿verdad? O también de concreto. Pueden entonces estas columnas ser categorizadas en base a su forma o también a la manera de cómo han sido dispuestos los refuerzos. Pueden ser triangulares, rectangulares o cuadradas. Pueden ser circulares, ¿verdad? Y bueno, normalmente cuando se habla de columnas y de vigas, que nosotros vayamos a ser orientadores o que nosotros seamos conocedores, pues hay mucha literatura que se puede consultar. La verdad es de que acá uno ve a grandes rasgos, digamos, los elementos y cómo son ese tipo de estructuras, pero al adentrarse uno, al interesarse y al ir conociendo, pues uno se da cuenta que hay muchas formas en que la sociedad utiliza estos elementos y bueno, son importantes, definitivamente, son muy importantes para principalmente para las construcciones rurales. Les pido un segundito mientras me tomo un sorbo de agua. Muy bien, ya de vuelta entonces, compañeros estudiantes, pues nosotros observamos acá las columnas de concreto armado. Estas se caracterizan por ser de materiales como el acero y el concreto. Tienen etapas de construcción bien definidas. Desde la selección del elemento estructural que cumple la función de la columna en una edificación, se diseña principalmente tomando en consideración los siguientes factores: la resistencia, la rigidez, la estabilidad. Para hacer columnas de concreto se debe llevar a cabo un buen control de calidad de los materiales y durante el proceso constructivo para obtener buenos resultados. Aspectos a considerar, entonces, el acero, el hierro, el encofrado, el vaciado y el curado. Acá, compañeros estudiantes, eh, hoy específicamente tuve la oportunidad de descargar, digamos, algunos precios, fíjense, algunos precios de los materiales que están disponibles según el Ministerio de Economía, MINECO, Ministerio de Economía, a nivel nacional, algunos índices de precios de materiales de construcción para el mes de marzo del presente año. Y bueno, el acero estructural como tal, la unidad angular de 6 metros de largo de un octavo y de espesor de 1 a 1/4 se cotiza entonces
para el año 2022, para el presente año en 155 quetzales con 94 centavos. Mientras que el año anterior, pues estaba, digamos, a un costo inferior. El alambre de acero calibrado de 16, ese era el alambre de amarre, el quintal se cotizaba el año pasado a 177, ahora está a 175. Recordémonos de que estos son los datos, digamos, que da el Ministerio de Economía. Estos son elementos para una estructura, ¿verdad? El tubo corrugado eh, de 24 por 86 metros, calibre 16 para accesorios, se cotiza a 145 la unidad. Por ejemplo, el metro cuadrado o el metro cúbico de arena de río, el metro cúbico se cotiza a 120, por ejemplo. De arena María a 110, de cal hidratada, la bolsa de 50 libras a 106 quetzales, el piedrín de 3 octavos, el metro cúbico a 105, el material de selecto a 104 quetzales, el cemento hidráulico tipo UGC, el saco de 42.5 libras a 110, elementos como por ejemplo el hierro grado 40, grado 60, grado 70, la varilla de 3 octavos, de largo de 20 pies, corrugado, legítimo, se cotiza a 131. El de grado 60, también el hierro de 3 octavos corrugado, la varilla de hierro. Es decir, el quintal se cotiza, bueno, según acá la información, ¿verdad? A 131. El de calibre 70. Y así se van cotizando. Pero fíjense, compañeros, de que es importante mencionar que dentro de estos elementos, hablemos dentro de los elementos ya directamente para la fundición, como les hacía mención, ¿verdad? De que acá pues solo estamos haciendo el cálculo y conociendo los elementos estructurales. Pero al hablar de esos elementos estructurales, entonces viene a nuestra mente los materiales que se van a utilizar para la fundición. Y estos materiales están, por ejemplo, el cemento. El cemento para acá en Guatemala hay varias marcas. Yo solo les voy a mencionar algunas. Por ejemplo, Cemsur, que son los elementos del sur. El cemento regional. El cemento Cemex. El Tolteca. También la Cantera. El UGC Progreso. El cemento estructural de Cementos Progreso, el cemento Quetzal, el nacional, donde normalmente, compañeros estudiantes, cuando nosotros hablamos de cemento, y esto es bueno que ustedes lo puedan anotar, porque es este elemento fundamental, ¿verdad? Que sirve entonces y que le sirve a la mayoría de constructores, a la mayoría de personas para realizar sus construcciones. El cemento es un conglomerado hidráulico, es decir, un material orgánico finalmente molido que amasado con agua forma una pasta que se endurece por medio de reacciones y procesos de hidratación y que una vez endurecido conserva su resistencia y su estabilidad incluso bajo el agua. Entonces,
el cemento es uno de los elementos o es uno de los materiales de construcción más importantes de nuestro país. Es un agente aglutinante que se adhiere y se endurece al tener contacto con el agua. Generalmente se refiere a una sustancia en polvo muy fina y que principalmente está compuesta por la piedra caliza, es decir, el calcio, arena o arcilla, conocida como silicio, algún tipo de aluminio como la bauxita, el mineral de hierro, y que puede incluir conchas, tiza, marga, arcilla, entre otros materiales. Pero les hago mención a esto, compañeros, porque es importante que nosotros conozcamos y sepamos eh, estas características de los materiales. Y como nosotros observamos acá en nuestra pantalla, entonces depende de varios factores que una estructura sea firme y que contenga todas estas características. Tal vez algo que no se los había mencionado y que es importante pues recordar es que cuando se inicia una construcción se debe de tener el terreno ya dispuesto, disponible para la construcción, ¿sí? Disponible para la construcción. Se debe tener una bodega de almacenaje de herramientas y de materiales de construcción, porque al hablar nosotros de cemento y que nosotros sabemos de que el cemento expuesto al agua se endurece, digamos que el cemento no puede estar dispuesto en un ambiente donde exista humedad. Normalmente se empaca esas bolsas de cemento, esos sacos de cemento de 42.5 kilogramos, alrededor de 94 libras, 95 libras, que eso es lo que pesa un saco de cemento. Va a tener una durabilidad de 28 días, normalmente de 30 días. Y si ese cemento no está bien protegido, pues se disminuye el tipo de días, digamos, en que ese material va a estar disponible. Se puede envolver en nylon, se puede tener una cama previa de madera o de otro tipo de material para colocar todo el cemento, ¿sí? Es necesario entonces en la obra no tener todo el material ya dispuesto y disponible, no todo porque el cemento se va arruinando, o dependiendo, ¿verdad?, de lo que se vaya a utilizar, pero si a nosotros nos va a servir ya para la fundición, pues debe estar ya con anterioridad, digamos, ya disponible, pero todo va a depender entonces del espacio que se tenga, de las características, porque deben de reunir muchas características, ¿verdad? Los tipos de cemento que existen, está por ejemplo el cemento Portland, que es el tipo de cemento más utilizado y es adecuado para las construcciones de concreto a nivel general, eh, que es conocido ampliamente por todas las personas y a nivel mundial, ¿verdad? Para la construcción de hormigón. Está el cemento puzolánico, que este es un cemento de alta resistencia y que contiene pues diversos ataques químicos sobre el concreto en comparación con el cemento Portland, ¿verdad? Se utilizan normalmente para aquellas estructuras marinas, para alcantarillados, para colocar concreto debajo del agua, también se utiliza para puentes, para muelles, para presas y otro tipo de estructuras que digamos que pueden estar sometidos a ciertas presiones y a ciertos materiales todo el tiempo. Está el cemento también de endurecimiento rápido, que alcanza una resistencia alta en los primeros días. Normalmente lleva un periodo de días cuando se hace algún tipo de evaluación, son 28 días. Se utiliza el concreto de endurecimiento rápido, ¿verdad? Cuando necesitamos una construcción, digamos así, un poco rápida. Está el cemento blanco, ¿verdad? Que normalmente todo el cemento que nosotros vemos y observamos es la obra gris, es el cemento gris, ¿verdad? Pero también existe el cemento blanco, que sirve entonces también para dar algunos detalles a, a las construcciones, pero que se prepara a partir de materias primas libres, ¿verdad? De óxido de hierro
y se utiliza para fines, digamos así, un poco más arquitectónicos, como muros prefabricados y paneles. También está el cemento hidrográfico, que se prepara pues mezclando los productos químicos repelentes al agua y tiene una alta trabajabilidad y resistencia. Normalmente se utilizan para la construcción de algunas estructuras de agua, tales como en el caso de las represas, en el caso de los tanques de agua, los aljibes, y algún tipo de de alguna resistencia, algún tipo de estructura que resiste al agua. Pero el cemento, de acuerdo a su origen, puede ser de origen arcilloso o puede ser también de origen puzolánico. Obviamente en nuestro país, para ver de crear cemento, para ver de, sí, para ver de explotar algún elemento natural en el ambiente para poder crear cemento, se deben de regir a normas, ¿verdad? Que para nuestro país están pues las normas Cobanor, ¿verdad? Pero según la norma técnica peruana 334.090, el cemento embolsado debe tener un contenido de 42.5 kilogramos, alrededor de 95 libras. El peso específico del cemento varía de 3.10 a 3.25 y que en promedio es 3.15 gramos por centímetro cúbico. Eso es para que ustedes lo puedan anotar, compañeros, porque la verdad que es importante. Me llama la atención en el caso de algunos compañeros que estudian ingeniería civil, ¿verdad? Y que en alguna oportunidad uno les consulta o les pregunta, mire, ¿cuánto pesa un saco de cemento? ¿Verdad? Y no tenemos el dato concreto. O mire, ¿cuál es la resistencia del cemento, ¿verdad? O cuál es el peso específico del cemento. Entonces, ya sabemos nosotros que en promedio es de 3.15 gramos por centímetro cúbico. Y según las normas para cementos hidráulicos, esas normas son ACTM C1157. El cemento Progreso UGC, por ejemplo, corresponde a una categoría de los 4060 PSI. Cuando se habla de PSI, compañeros, PSI, según sus siglas en inglés, Pounds Square Inches, significa libras de presión por pulgada cuadrada. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, de 4000 PSI, estamos hablando de 28 newton por milímetro cuadrado. Como prácticamente esta es una medida de fuerza de unidad, ¿verdad? En el caso de hablar uno de 4000 PSI, libras por pulgada cuadrada. Sí, libras por pulgada cuadrada. O también, como les digo, puede ser de 25, de 28, perdón. Cuando estamos hablando de 4000 PSI, estamos hablando de 28 newton por milímetro cuadrado, ¿verdad? Que es su equivalente en el sistema internacional de unidades, ¿verdad? 35 newton cuando es de 5000 PSI. Y ya sabemos nosotros, ¿verdad? Que normalmente esta tiene una característica, ¿verdad? De que se hace esa prueba a los 28 días. Entonces, esas son las características, digamos así, en términos generales, muy generales del cemento. ¿Verdad? Acá en Guatemala, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del cemento UGC, por ejemplo, de 4060 PSI, estamos hablando de que cumple con la normativa de Cobanor, NTG 41095 para tipo UGC, MRS, MCH y BRA. Entonces, estas son algunos datos importantes con relación al cemento. Tiene varias propiedades el cemento, por ejemplo, la fuerza compresiva, el calor de hidratación, la finura del cemento, la solidez, la consistencia, la gravedad específica, ¿verdad? Que son importantes, son datos importantes que conocer, ¿verdad? Entonces, es necesario, pues, ir
de a poco conociendo estos aspectos que son importantes. En el caso del hierro, compañeros estudiantes, cuando se habla de hierro, yo les hablaba de algunas dimensiones, ¿verdad? De algunos calibres, principalmente entre 9, 7, calibre 4.5, calibre 3, calibre 1. Se fabrican pues según también normas, ¿verdad? Según las normas que están vigentes en nuestro país y que cuentan con un límite de influencia de los 75,000 PSI. Ahora nosotros ya sabemos que PSI significa libras por pulgada cuadrada. Los principales usos del hierro son, por ejemplo, el refuerzo, se utiliza para la estructura como refuerzo del concreto, se utiliza como producto complementario como la malla electrosoldada, se utiliza también en la producción de fabricados de hierro y se usan para la base de estructuras, ¿verdad? Normalmente la varilla de hierro mide 6 metros, con diámetros que van desde 3.77 hasta 7.20 milímetros, ¿verdad? Y que bueno, están las varillas, digamos, las varillas de alta resistencia. Están las varillas de hierro corrugado y también las varillas de hierro liso. En el caso de la varilla corrugada, en grados de 40, 60 y 80. Y que estas cumplen con las normas vigentes, ¿verdad? Las varillas ASTM A615 con la norma Cowanor NTG, que esas son de nuestro país, ¿verdad? 36,100, 36,011. Y bueno, acá la idea, compañeros, es de que nosotros sepamos de que existen varias dimensiones, ¿verdad? Y varios tipos de hierro. Normalmente en nuestro país nosotros utilizamos, ¿verdad? El hierro, digamos el hierro comercial, se utiliza el hierro comercial y el hierro de alta calidad. En el caso de la alta calidad, por ejemplo, el hierro legítimo, porque así se le dice, ¿verdad? El AG. Entonces, el quintal de hierro, por ejemplo, en el caso de 3 octavos, este hierro tiene 13 varillas. En el caso de media, el hierro de media, tiene 7 varillas. En el caso de un cuarto, tiene alrededor de 28, 30 varillas. El quintal de alambre de amarre, como les decía hace un momento, se cotiza alrededor de 750 al quintal, alrededor de 8 quetzales la libra. El quintal de hierro de 5 octavos, que es el hierro más grueso, digamos, se cotiza 450 quetzales, trae 4 varillas. El de hierro de un cuarto se cotiza alrededor de 480 al quintal. El quintal de media se cotiza a 500 quetzales. El hierro de 3 octavos se cotiza alrededor de 470. Pero como les digo, estos son datos que de repente son en algunos lugares, en algunas regiones de nuestro país, pero que, por ejemplo, en Ciudad Capital es un poco más económico, en la medida en que del distanciamiento de los lugares, de los departamentos, pues así va variando. Y también varía, pues digamos, en tiempo de pandemia, pues todo ha subido de precio. Pero son elementos fundamentales que nosotros debemos de conocer, ¿verdad? Ya conocemos ahora algunas marcas de cemento, las características del cemento, dónde se utiliza, eh, casos o aspectos bien generales, ¿verdad? Normalmente una bolsa es de 4,060 PSI, ya sabemos nosotros que significa eh, eh, libras por pulgada cuadrada de resistencia, de peso. Y en el caso del hierro, ¿verdad?
cómo vienen esas presentaciones. Hierro de 5/8, hierro de media, de 3/8, de 1/4. Y bueno, ahí está. Pero son aspectos muy generales, ¿verdad? Aspectos a considerar entonces para armar uno columnas y para armar vigas, pues es preparar, digamos, toda la estructura como tal, ya conociendo el distanciamiento. Normalmente se dejan entre 2,50 m a 3 metros cada columna. Sí, las vigas, también dependiendo el espacio que se tenga, hay vigas aéreas, ¿sí? Esas vigas aéreas normalmente todas van en la misma dirección. Ya conocemos a grandes rasgos el tipo de material que van a utilizar, el hierro. En el caso de cómo se prepara la mezcla o el concreto como tal, vamos a tener un poquito de más tiempo en la siguiente clase. Les voy a explicar un poco más sobre las proporciones que se utilizan, pero normalmente cuando nosotros vamos a fundir una columna de unos 3 metros, nosotros vamos a preparar ese concreto por cada saco de cemento que nosotros vamos a utilizar. Normalmente se utilizan 2,5 carretadas de arena por una carretada y media de piedrín, por unos 3, 4 botes de 5 galones, cada bote de agua. Se prepara toda esa mezcla, digamos, de esos materiales. Normalmente se traslada en cubetas de mano y como les decía, ya teniendo toda la armadura, entonces se le aplica agua a toda esa armadura en el espacio. Normalmente se busca un embudo o un cucharón para poder introducir, digamos, el concreto, ¿verdad? Y bueno, entonces se procede a la fundición. Algo bien importante, y como nosotros veíamos en las características del cemento, es que este se va a endurecer con el agua. Entonces, al haber presencia de agua, va dando consistencia, va dando resistencia y rigidez y estabilidad, pues digamos, estos elementos en conjunto. Entonces, para que seque una columna, lo que hay que hacer es aplicarle agua. Por supuesto que hay proporciones que se le deben de aplicar y hay espacios de tiempo en los cuales se les debe de aplicar, ¿sí? Pero es importante que nosotros vayamos conociendo estos aspectos generales. Por cuestiones de tiempo ya no abordo, digamos así en términos generales, cómo se realiza una armadura de una columna, pero ahí nosotros podemos observar en nuestras imágenes, ¿verdad? Cómo se arma normalmente se hacen 2 escuadras, ¿sí? 2 escuadras de madera y se unen y recordémonos de que ya esa columna, al ser columnas, digamos así, separadas, que no tengan muros, entonces deben de tener ya la disposición de los hierros, deben de tener también la disposición de esos pines separadores y de cómo van a ir entonces por dentro esos espacios para poder colocar, digamos, esa armadura de alambre que nos va entonces a permitir tener ya nuestra columna como tal. Al tener ya toda la armadura, entonces se le coloca la plomada, ya nosotros sabemos a qué altura va a ir la fundición y procedemos entonces a colocarle agua y procedemos a fundir. En algunas oportunidades con alguna varilla de hierro, con una grifa o con algún tipo de material, se va compactando por dentro esa fundición, o también se pueden utilizar algún tipo de taladro, algún tipo de material para, digamos, que no queden espacios vacíos de aire en la parte interna, ¿verdad? Y que la fundición no vaya a ser muy dura, digamos que el concreto no va a estar muy duro, ni tampoco pura agua, porque pierden sus características, pierden sus cualidades, digamos, dentro de esta viga de concreto, dentro de esta columna de concreto. Y bueno, pues nosotros ahí observamos, ¿verdad? En esas dos imágenes, 3 imágenes que tenemos del lado izquierdo, como una persona, como un albañil, un constructor ya tiene su columna ya parada, cómo es que después ya se arma, digamos, cómo es el tipo de armado, de armadura,
Después, cómo se funde y por último, cómo se seca y los detalles que se le pueden dar. Se utiliza de igual manera el cemento para poder, digamos, darle un acabado final. Cemento gris o cemento blanco. Entonces, compañeros, así de manera general podemos decir que conocemos entonces ya los elementos estructurales para columnas y para vigas, ¿verdad? Conocemos lo relacionado a la armadura, conocemos también lo relacionado al hierro, al cemento, y bueno, como les hacía mención, el piedrín, ¿verdad? Y la arena que se va a utilizar, de igual manera la cantidad de agua y bueno, cómo es que se procede a la fundición de, de una columna y de una viga. En términos generales, ¿verdad, compañeros? Porque acá hay mucho tema que abordar, hay mucho que conocer, ¿verdad? Sin embargo, pues en términos generales tenemos ahí esta parte. Pasamos entonces a nuestras preguntas de estudio. Solo como recordatorio, ¿verdad, compañeros? Porque tengo entendido que en muchas oportunidades pues ya no se pasa estas preguntas de estudio, ¿verdad? Sin embargo, pues acá las tenemos, ¿verdad? Es un segmento de hierro, madera u otro material de gran extensión y grosor que sirve para sostener los techos de las construcciones o asegurar la estructura. Es un elemento estructural hecho de concreto, diseñado para sostener cargas lineales, concentradas o uniformes en una sola dirección. Son aquellos elementos verticales que soportan las fuerzas de compresión y flexión encargados entonces de transmitir todas las cargas de la estructura a los cimientos. La siguiente, además de ser circulares y rectangulares, ¿de qué otra forma pueden ser categorizadas acorde a cómo han sido dispuesto el refuerzo? Las columnas o las vigas. Y la última, de la calidad de estos depende un buen resultado en la construcción de vigas y columnas. Es un verdadero gusto, compañeros, el haber compartido así en términos generales lo relacionado a vigas y columnas. Espero saludarles en la próxima sesión. Me despido de ustedes deseándole toda clase de éxitos y bendiciones. Con el permiso de ustedes voy a detener la grabación. Muy bien, entonces muchas gracias por su atención y les dejo acá nuevamente nuestras preguntas de estudio como para poderlas tener ahí al alcance. Feliz fin de semana y hasta pronto. Cuídense.